hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Inés, una mártir de los primeros siglos del cristianismo. Así que aprovecho para felicitar a todas las mujeres que llevan ese nombre. El Evangelio afronta una cuestión que en nuestra época es entendida en el sentido contrario a aquel con el cual fue promulgada, enseñada por Cristo. El tema del respeto a las leyes. En este caso es la ley del sábado. Para los judíos era muy importante porque tenían muy medidas las cosas que podían hacer el sábado. Hasta el número de pasos estaba medido. De hecho, recuerdo cómo me sorprendió la primera vez que estuve en Tierra Santa, en Jerusalén, que en el hotel, el sábado, un sábado nos tocó pernoctar allí, el sábado el ascensor paraba en todas las plantas del hotel de forma automática, porque consideraban los judíos, por lo menos los judíos que se llaman a sí mismos ortodoxos, consideraban que el gesto de apretar el botón del ascensor hasta el piso al cual iban era un trabajo que estaba prohibido hacer en sábado. Era una ley, junto con la de la prohibición de determinados alimentos, que se cumplía, por lo menos se intentaba cumplir, estaba obligado que se cumpliera a rajatabla. El que violaba la ley del sábado se arriesgaba incluso a ser ajusticiado mediante la lapidación, o por lo menos era desde luego muy mal visto en la comunidad. Jesús cumple las leyes y sin embargo admite las excepciones. Creo que este es el sentido católico justo. Cumple las leyes, admite las excepciones, porque lo que ha hecho en el Evangelio de hoy es contar una excepción y pone el ejemplo de David cuando da de comer los panes reservados a los sacerdotes a sus soldados que tenían hambre. David no viola siempre o continuamente el precepto del descanso del sábado, sino que hace una excepción. Las leyes tienen un valor, hay que cumplirlas, pero también tienen un valor, una importancia, las excepciones. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando o bien no existen las excepciones, o bien cuando son tantas las excepciones que desaparece la obligación del cumplimiento de la ley. Tenemos la obligación, bajo pena de pecado mortal, lo repito para que quede muy claro, porque esto hoy ya no se enseña. Tenemos la obligación, bajo pena de pecado mortal, de ir a misa el domingo. ¿No hay excepciones? Pues claro, la Iglesia las establece. Excepciones por edad, por ejemplo. Excepciones por enfermedad. Excepciones que a veces hacen que te sea imposible un viaje, por ejemplo, y no sabes a dónde ir, el domingo no sabes a dónde ir, o es en un país donde no hay iglesias, estás en un país musulmán. Bueno, es decir, las excepciones existen. Vas a misa, te encuentras una persona que tiene un problema en la calle, un accidente de tráfico, un enfermo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ir a misa o atender a esa persona, ayudarla, quedarte a su lado, llamar a la ambulancia, estar a su lado?
¿Qué tienes que hacer? Pero es que si me quedo a ayudar a esta persona, quizá hoy ya no pueda ir a misa porque era la última misa del día, por ejemplo. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo que la Iglesia enseña, lo que ha enseñado absolutamente siempre, es que la ley suprema es la de la caridad, la del amor. Y por lo tanto tienes que quedarte a ayudar a esa persona que está necesitada de ti, que te has encontrado en la calle. Tienes que estar a su lado. ¿No vas a poder ir a misa? Pues mira la misa por televisión, ofrécele al Señor el sacrificio de no poder comulgar, pero tienes que quedarte a ayudar a esa persona. Para nosotros los católicos, las leyes son sagradas, pero las excepciones nos ayudan a entender cuál es el verdadero sentido de la ley. Porque el verdadero sentido de la ley es el amor. El amor a Dios manifestado en la ley. Es decir, manifestado en el cumplimiento de la ley. Pero es el amor lo que nos lleva a cumplir la ley, no la ley por sí misma. Por eso, cuando uno ve con cuidado este Evangelio, dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El Hijo del Hombre es Señor también del sábado. El Hijo del Hombre, ¿qué nos enseña? A amar. San Agustín decía: ama y haz lo que quieras, pero no porque lo entendiera de una forma libertina, de que qué bonito es el amor y por tanto puedes hacer lo que te dé la gana y lo que te pidan tus instintos, porque a eso, a los instintos, algunos le llaman amor. Pues no, el amor es abrazar a Cristo y abrazar a Cristo crucificado. El amor es cumplir con las propias obligaciones, obligaciones familiares, obligaciones profesionales, obligaciones para con la patria, obligaciones para con la humanidad. Eso es poner en práctica la ley del amor. Luego viene una excepción, que existen, y existen además en una cosa o en otra con frecuencia. Bueno, pues las excepciones tendrás que poder aplicarlas siempre y cuando no vayan en contra de la ley del amor. Por ejemplo, hay una ley que dice: no matarás. ¿Está permitido en algún caso, como excepción, matar a un no nacido? No matarás. Pero esta situación, una violación, por ejemplo, o el niño viene con una enfermedad y va a tener un síndrome, o viene en un mal momento y la economía no me lo va a permitir, pero ya estoy embarazada. ¿Está permitido? ¿Eso es una excepción? No, no lo es, no es una excepción válida. ¿Por qué? Porque lo que está en juego no es una cosa menor, aunque importante, sino que es una cosa decisiva, la muerte de un ser humano inocente. Por eso, hay normas, vuelvo a poner el ejemplo, ir a misa el domingo, que tienes que cumplir, que si no lo haces cometes un pecado mortal. Hay normas y hay excepciones, la edad, la enfermedad, una obra de caridad que no tiene más remedio que hacer en ese momento. En cambio, hay otras normas que no admiten excepciones, porque si las admitieran, la propia norma dejaría de tener sentido. Son excepciones que destruirían la norma. Si yo puedo matar a un inocente porque me viene mal en este momento seguir con el embarazo, estoy destruyendo completamente la norma del no matarás. En caso de duda hay que consultar ciertamente, pero me parece que las cosas están muy claras. Las normas están para cumplirse. Cristo no es un libertario, un anarquista, alguien sin ley que te dice que hagas lo que te pida el cuerpo. Cristo sabe que la vida necesita normas, que el amor necesita normas, pero también sabe que puede haber circunstancias, no todas, pero puede haber alguna circunstancia donde la norma, vuelvo a poner el ejemplo de la misa,
puede saltarse cuando hay una excepción que lo justifique. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la memoria litúrgica, la fiesta de la Virgen del Rosario. Un día más con que la liturgia nos llena de alegría al recordar una fiesta de la Virgen del Rosario. Un día en el que además se recuerda la gesta en que las fuerzas cristianas derrotaron a las de los musulmanes en la batalla de Lepanto, que supuso el inicio del declive del Imperio turco y también un gran respiro para la libertad de lo que hoy llamamos Occidente. Pero la Virgen del Rosario es mucho más que la conmemoración de una batalla histórica. La Virgen del Rosario lo que nos está enseñando, aquello que significa el rezo del Rosario, es que siempre tendremos con nosotros a nuestra Madre para ayudarnos. Hay un momento en la vida en el que vamos a ponernos en presencia de Dios, porque pertenece ese momento a la vida. Es una pausa entre una vida y otra vida, la vida en la tierra y la vida después de la muerte. En ese momento de la vida es cuando nosotros nos vamos a encontrar con el Señor y vamos a ser juzgados por el bien y por el mal que hayamos hecho, especialmente por el mal del cual no nos hayamos arrepentido y no nos hayamos confesado. La Virgen del Rosario nos asegura, la Virgen María, en su advocación del Rosario, nos asegura que ella va a estar a nuestro lado como abogada, como intercesora, como mediadora, que ella va a estar a nuestro lado cuando llegue la hora de encontrarnos ante el trono del Dios, ante el trono del Padre, ante el Hijo y el Espíritu, va a estar a nuestro lado intercediendo por nosotros. Hay muchos dibujos que gráficamente lo expresan. La Virgen María desde el cielo tiende el rosario para que el fiel se pueda agarrar a él y escalar rápidamente los peldaños que llevan hasta el cielo. Nuestra madre querida, nos quiere aunque no lo merezcamos, porque una madre es así. Una madre es aquella que no quiere a su hijo por los méritos de su hijo. Quizá te vas a encontrar a lo largo de la vida con otras personas que te quieren en función de si eres sano, inteligente, rico, guapo, triunfador. Una madre no está midiendo si su hijo está sano o enfermo, si es rico o es pobre. Es su hijo y eso le basta. La Virgen María nos quiere y nos quiere tal y como somos. Es nuestra madre
Claro que como una madre desea que seamos mejores de lo que somos, también nuestras madres en la tierra deseaban que fuéramos mejores, pero no por eso nos retiraban su cariño. Esta certeza de que contamos con el amor de Dios y con el amor de María es para nosotros los católicos un motivo de esperanza y de agradecimiento. Pero si esto es el amor de María a nosotros, algo tenemos que decir sobre lo que significa el rezo del rosario. Es algo extraordinario. Es una dulzura, incluso aunque te distraigas, es una dulzura inmensa. Tú estás diciéndole a la Virgen con cada Ave María, estás diciéndole, te quiero, te quiero. Estás repitiendo 50 veces, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y además, aunque no logres concentrarte, porque no siempre es fácil, estás recorriendo, al rezar el rosario, los misterios de la vida de Jesús. Y también, por ejemplo, los misterios de gloria, los misterios de la vida de María. Estás recordando al niño en Belén, estás recordando al que predica el Evangelio del Reino, estás recordando al que hace los milagros, por ejemplo, el milagro maravilloso de la constitución de la Eucaristía. Estás recordando al que sufre la humillación del juicio, al que es flagelado, al que va hacia el Calvario, al que muere, al que resucita. Estás recordando al Espíritu Santo y estás hablándole al Padre. Es una oración trinitaria. Rezas el Padre Nuestro, pides al Espíritu Santo y hablas y meditas sobre Jesús. Todo esto con el envoltorio maravilloso de María. Y luego vienen las letanías, que ya es el colmo, el no va más, de decirle a la Virgen lo que la quieres. Se lo dices a la vez que le pides ayuda y dices que es el consuelo de afligidos y dices que es el refugio de los cristianos y dices que es también el auxilio nuestro, el auxilio de todos los que estamos sufriendo y que somos pecadores. Pero dices que es la reina de la Iglesia, la siempre virgen. Dices que es la reina de los apóstoles y de los mártires. Y después de cada una de esas invocaciones, que son como piropos dichos a una mamá, pues después de eso le dices, ruega por nosotros. Es una oración maravillosa. Ha hecho tanto bien y hace tanto bien. Sana el corazón herido, llena de paz al que lo reza, multiplica las gracias espirituales. Y yo estoy convencido, me lo decía así hace muchos años uno de mis primeros directores espirituales, que aquel que le reza a la Virgen María tantas veces al día y todos los días, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todo aquel que reza el Ave María o que reza la Salve, cuando llegue la hora final, no dejará de invocarla a ella, e incluso, aunque no estuviera en gracia, tendrá un momento de luz para decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberte ofendido, Señor, perdóname. El rosario nos habla, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. No sé si todos los países del mundo, pero desde luego muchos tienen algún tipo de memorial, de monumento dedicado a los soldados desconocidos. A veces hay unas estatuas, esculturas hacia un general que dirigió una batalla importante, o hacia un humilde soldado pero que arriesgó su vida en un momento decisivo, luchando quizá por la independencia, la libertad de la patria. Pero como ha habido, por desgracia, tantas guerras y tantos muertos, creo que la mayor parte, si no todos los países del mundo, tienen algún lugar donde hay enterrados algunos de esos soldados muertos en combate y, por supuesto, recuerdan al resto, porque no pueden estar todos enterrados allí. Muchos encontraron la muerte en el mar o encontraron la muerte en campos de batalla dispersos por el mundo. Es el memorial o la tumba del soldado desconocido. Y esos países, en determinados días del año, al menos una vez al año, rinden un homenaje a esas personas que murieron por salvar, repito, la independencia del país o por evitar alguna destrucción, algún daño grave. También la Iglesia. También nosotros tenemos el Día del Soldado Desconocido, que es hoy, la fiesta de todos los santos. Luego tenemos, como en los países, ¿no? Hay una estatua para tal general, hay una plaza a tal otro. Nosotros tenemos la fiesta de los santos, casi estamos todos los días. Lo que pasa es que no todos los días son, como decimos en liturgia, memoria obligatoria o fiesta, y por lo tanto no los nombramos, pero todos los días hay una gran cantidad de santos. Hoy celebramos el día de aquellos santos que no han sido canonizados. Ser canonizado significa ser reconocido como santo, pero si esa persona era santa, lo era antes de ser canonizado. No es que al canonizar a una persona pasa del purgatorio al cielo, o peor aún, del infierno al cielo. Está ya en el cielo, y lo que hace la Iglesia es reconocer que está en el cielo, con un método muy riguroso sobre su vida y sobre la necesidad de sus milagros, aunque si ha sido mártir se le puede nombrar beato sin que haya habido ningún milagro mediante su intercesión. Esos soldados desconocidos, esos santos anónimos que no tienen un lugar en el calendario litúrgico, esos son los que celebramos hoy. Y hay que decir, estoy convencido de ello, de que en nuestra sangre, posiblemente en la de todos nosotros, está la sangre de alguno de ellos. ¿Quién es santo? San Pablo dice en una de sus cartas, está hablando de que saluda a los santos. Pero ¿cómo va a saludar a los santos si aún no habían sido canonizados y están vivos? Porque San Pablo entiende que santo es todo aquel que está en gracia de Dios. Es una santidad de aquí, de la tierra, porque la gracia la puedes perder con un pecado. En ese momento dejarías de ser santo. Pero santo, en el sentido verdadero de la palabra, es todo aquel que ha muerto en gracia de Dios y que está ya en el cielo. Por lo tanto, que ha pasado su etapa de purgatorio y que está ya en el cielo. Ha muerto en gracia de Dios. Esta es la clave de la santidad. Ha muerto en gracia de Dios. ¿Es perfecto? ¿O fue perfecto? ¿No cometió ninguna cosa mala? ¿No hizo ninguna fechoría? Muchos de los santos canonizados tuvieron una historia bastante oscura antes de su conversión. Muchos.
se convirtieron, lucharon por la santidad y lucharon a veces con caídas, con retrocesos, y después lograron llegar a esa santidad y la Iglesia lo reconoce. Pues del mismo modo los santos desconocidos, los santos anónimos, murieron en gracia. En su historia ha habido pecado y han pedido perdón por esos pecados, por eso murieron en gracia. Pero también ha habido cualidades, incluso grandes virtudes, hasta virtudes se puede decir heroicas. Y quién sabe incluso si no habrá habido por su intercesión milagros. Esos son los santos desconocidos, los santos anónimos. Y estoy convencido de que en la familia de cada uno de nosotros hay esos santos anónimos. ¿Tuvieron sus defectos? Sí. También los santos canonizados tuvieron sus defectos. Pero, ¿y sus virtudes? ¿Cuántas fueron? Yo siempre recuerdo a mis padres en un momento así, que tuvieron sus defectos. Mi mamá tenía bastante genio. Tuvieron sus defectos, pero ¿cuántas virtudes? ¡Qué ejemplo! No solo mantuvieron vivo su matrimonio, sino qué generosidad, qué capacidad de trabajo. Mi madre siempre dando en la tienda donde ella trabajaba, de nuestra propiedad, siempre dando comida para que llevaran a su casa a las personas necesitadas, siempre. ¿Qué ejemplo me dieron a mí? He visto en mi casa lo que es la generosidad y lo que es quitarte el pan, no digo de la boca, pero sí del mostrador, para darlo a una persona que en ese momento lo necesitaba. Estoy seguro de que ejemplos así los tenemos todos. Y esto es lo que hoy tenemos que recordar. Mañana rezaremos por nuestros difuntos, es decir, por los que aún no están en el cielo. Los que están en el cielo no necesitan de nuestras oraciones, sino que necesitan de nuestra petición de intercesión. Ellos interceden por nosotros. Pero mañana pensaremos en los difuntos que aún no están en el cielo. Hoy pensamos en los difuntos, sobre todo en los nuestros, que ya están en el cielo. No sabemos quién está todavía en el purgatorio y quién en el cielo, pero al menos reconocemos las virtudes de esos que están ya en el cielo, o creemos que están en el cielo, porque confiamos en que murieran en gracia. A propósito de esto, quiero decir otra cosa. Es frecuente, por desgracia, que cuando fallece el último de los progenitores, los hermanos se enfrenten, incluso a veces hostilmente, y suele suceder por motivo de la herencia. A veces una ridiculez, la pelea por un trapo, donde se ventilan viejos rencores que quizá proceden de la niñez. ¿Cuál es la herencia que te dejan tus mayores? Incluso aunque no hayan sido santos, incluso aunque no hubieran sido católicos. ¿Cuál es la herencia? Hay una herencia genética que hemos recibido, está en nuestra sangre, pero también hay una herencia del ejemplo. Esa es la verdadera herencia. Me comentaba el otro día un amigo mío que un pariente suyo que ha estado alejado mucho tiempo de la iglesia, ahora ha ido a una iglesia protestante. Me comentaba con dolor no solamente por este hecho, sino porque su papá, cuando murió, le rogó a él y al resto de los hermanos que volvieran a la iglesia católica. Esta fe es la herencia. ¿De dónde sacaron la fuerza para afrontar los problemas de su vida? ¿Distintos de los nuestros? Sí, pero posiblemente mayores incluso. ¿De dónde sacaron la fuerza para mantenerse unidos en el matrimonio? ¿De dónde sacaron la fuerza para trabajar, para tener hijos y no matarlos? Para educar a sus hijos,
para sacar adelante la familia. ¿De dónde sacaron la fuerza? Ellos lo saben y lo enseñaron de Dios, de Cristo. La fe de nuestros mayores es la herencia. Su sangre es nuestra sangre. Su sangre circula por nuestras venas. ¿Qué hemos hecho del tesoro recibido? ¿Qué hemos hecho del ejemplo de nuestros mayores? ¿Te peleas con tu hermano por un trapo? ¿Estás seguro de que tu padre, tu madre, desde el cielo donde probablemente están contentos viendo ese comportamiento? ¿Por qué no buscas su ejemplo? ¿Por qué no intentas imitar lo bueno que tuvieron? Repito, seguro que también tuvieron cosas malas, pero también las tuvieron buenas. Fíjate en lo bueno. Imita su ejemplo. Esa es su herencia. No te pelees por un poco de dinero, o al menos no hagas de eso un problema que genere división, enemistad, y tienes que discute con paz y delante de la ley. Pero sobre todo busca la verdadera herencia de tus familiares, de tus padres, la fe, la generosidad, la capacidad de trabajo. Aquellas cosas que te dejaron como el mejor de los ejemplos, que quizá no fuiste consciente cuando eras niño de que estaban ahí, porque eras niño y te parecía lo más natural del mundo que tu padre se acostara a la 1 de la mañana trabajando y se levantara a las 6 de la mañana para seguir trabajando. No te dabas cuenta de lo que eso significaba, pero luego has crecido. Sabes lo que significa estar haciendo un trabajo duro día tras día. Mira su ejemplo, es tu herencia, es lo que te dejan. Y qué lástima que no se pueda cumplir lo que dice el viejo refrán español: de tal palo, tal astilla. Y añade, es una antigua canción que recuerdo que cantaba mi padre: bendita sea la rama que al tronco sale. Tú tienes que salir a lo mejor de tu familia, a ese